Esta semana yo recibí un pacote, por eso vos dejo aquí el open box para descubrir qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos ver o que temos aquí dentro. Ficha técnica. No, señores, no vamos a hacer cocido a portuguesa ni nada por el estilo. Tenemos aquí una raquete feita en Portugal, o fabricante é portugués e realmente a qualidade da madeira é espetacular. É uma ferramenta que acho fantástica porque é muito difícil de utilizar. El tipo de empuñadura que ten te obriga sí o sí a empuñar continental. O balanzo está no queso ponto 12, que ten unos 23 centímetros, y quiero ver qué tal se brinca con esto, porque esto es para mejorar punto de impacto. No puedes exagerar gestos, porque si no, no vais a batir a bola, o a bola no va a hacer absolutamente nada, o vas a mandar a bola a cualquier otro lado. Por eso, vamos a brincar un bocadinho con esto y ver qué tal. Es una experiencia diferente, ¿no? No es fácil, ¿eh? Corre, corre. Controlo no falta en esto. Esta raqueta tiene un tacto duro. Claro, no es madera maciza. Aí é o que os digo, se bates mal, ela não vai perdoar. Ou seja, aqui o bates perfeito, o ardiste. Bueno, no es fácil, mas el concepto está. Realmente, acho una raqueta, una ferramenta espectacular. Ya sea para un treinador, acho que un plus para aquel que dá una aula y ve que los alumnos tienen problemas de realmente impactar na bola como debe ser, o cortan a más a bola cuando van a batir. Con esto vas a obligarlos a batir plano y a concentrarse de una forma diferente, por eso impecable. A nivel de balanzo, claramente un balanzo baixo y se mexe muy fácil, ¿ok? Vamos a tentar un par de bandejas con esto, a ver qué tal. Bien. Y tenía miedo de darle rulo, ¿eh? ¡La viborazo! Ya estoy comenzando a soltar el brazo diferente, por eso comienzo a hacer asneiras, ¿no? Mas ya cuando bates un par de bolas y te sientes poco a poco más confortable, con más seguridad, consigues soltar el brazo un bocadinho mejor. Como digo, es todo cuestión de treino. O sea que, ven, de aquí, de bandeja ya estamos, ya saben, no es nada fácil, ¿eh? Porque si tú armas este de revés y quieres enrolar mucho, no vais a batir na bola. Y si no bates na bola, y a bola te va a resaltar en tu propio campo, como me aconteció a mí. O sea que es para tener calma, para calcular bien los primeros impactos, ir plano, intentar ir plano y para frente. Plano y para frente. Y cuando ya apañes confianza, ya ahí puedes experimentar otras cosas. Más pronto. Vamos ahora a web smash. ¡Ela! Ya, me troce a bola, ya está, se terminó el vídeo. No. ¡Por 4! Ok. Estoy queriendo sacar por 3, mas está a ser muy difícil apuntar. O sea, cuando saque quiere decir que le di perfecto. ¡La saqué!
No es fácil, absolutamente nada, hacer un smash con esto. Tentar sacar por 3 también es complicado. O paralelo es un bocadinho más fácil, pues ya vas un poco más plano y demás, más pronto. Es una cuestión de aceitarse, de punto de impacto, es una herramienta de trabajo, no es una raqueta para juego, es una herramienta de trabajo. Y justamente tengo certeza absoluta que después de treinar y trabajar con esta raqueta, no campo vas a mejorar inmenso no punto de impacto con la tua raqueta y en la tua precisión no controlo que tú vais a ter. Vamos a ver ahora en la defensa. Duas coisas acho que seriam essenciais para melhorar este produto. Mas, até ver, o produto está muito bem, te mostra todos os erros que tu tens. Não é fácil treinar com ele. Agora aqui na defesa estou a sofrê-lo, porque realmente termina por ser frustrante ver que tan mal batimos na bola e todos os maus gestos que temos, mas é para isso que funciona isto, que é para melhorar. Por isso é questão de persistir, estar, ter paciência e melhorar. Entonces, a medida que vais jugando, vas a ir mejorando y vas a notar esa mejoría en cuanto estás jugando. No es que va a ser muy tus treinos, no. Tú vas a estar jugando, vas a comenzar horrible. Vas a comenzar horrible, fue lo que me aconteció a mí, comencé horrible. Mas luego poco a poco ya te vas aceitando y va siendo cada vez más fácil y mejor. Bien. ¡Qué bien! Como ya vieron, no es una herramienta fácil de utilizar, mas aquel que gosta de hacer las cosas mejor, aconselho muito una raqueta de este género. Si es treinador, acredita que esto va a ser una herramienta espectacular nas tuas aulas. Realmente vale a pena. É um produto português ainda por cima, ou seja, que a qualidade que tem isto é muito boa qualidade. Eu vos vou deixar aqui, se quiserem adquirir a raquete, un 5% de desconto, só com o meu código, que é este que está aqui, também lo vou deixar na descrição do vídeo. Agora, o que acontece aqui? Se tu bates mal, lógicamente, vai dar pau torto. Não é fácil no início, ou seja, que há que ter paciência, porque a medida que vas jogando, vas sintiendo diferencia. Por isso queria fazer a review desta raquete como um vídeo normal de aqueles que eu faço aqui no canal. Porque só dessa forma iba a ter percepção de lo que se consigue fazer ou não com esta raquete. Realmente, a medida que vas jogando, melhoras muito, e já o ritmo que tens, o ponto de impacto melhora por completo. Logo, quando jogue com a minha raquete normal, é que realmente vou notar a diferença deste treino. Mas, fora disso, aqui eu faria duas melhoras que acho que são fundamentais. Primeiro, o travão este que tem aqui na madeira, eu lo faria ligeiramente menos pronunciado. Eu sei que está feito para que não foja da mão e tudo isso, mas em determinadas pancadas, já quando queres trabalhar o ataque e demais, às vezes te pode magoar um bocadinho quando a mão escorrega. E colocaria uma corda, porque quando queres treinar o smash, muitas vezes soltas a raquete e seria porreiro. Já está, mais nada. Depois, faria outra coisa diferente, sim, faria mais uma versão que seja um bocadinho de nada mais comprida, que tenha mais 3 centímetros, puesto tem 23 centímetros, lo pondría en 26 centímetros ou 26 centímetros e meio, para ter também uma versão de aquele jogador que utiliza raquete de ataque. Obrigado Pontarplay por facilitar esta ferramenta que realmente aconselho a todos vocês. Cualquier dúvida que tenham, déjenme nos comentarios y no se esqueçam, soy Argento Guys, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.